Descubre el capítulo 5 de Gálatas, un secreto siniestro revelado que aterroriza el alma. Carmen siempre sintió el peso de la noche apretando su pecho. Vivía sola con su pequeño Diego en un barrio donde las sombras parecía que tenían vida propia. Cada vez que cerraba la puerta tras de sí y dejaba a su hijo con la vecina, el corazón le latía desbocado, como si le advirtiera del peligro que acechaba fuera. Esa noche volvió a trabajar en el hospital abandonado. El lugar había sido un refugio, pero ahora era un cubículo de ecos y lamentos. Los pasillos oscuros parecían respirar, y con cada paso, el silencio se tornaba más espeso. Al cruzar el umbral, el frío le recorría la piel. El murmullo de su escoba resonaba en las paredes desgastadas como un grito apagado. Pero esa noche, algo era diferente. Los susurros que solía ignorar parecían alzarse, formando un coro de voces ahogadas que clamaban desde las sombras. Carmen detuvo su limpieza, el sudor le resbalaba por la frente, y aquel susurro se hizo más nítido: «Ayuda». Parpadeó, incrédula. Fugaces visiones de pies descalzos y risas de niños la acechaban en los espejos manchados. A veces pensaba que eran alucinaciones, el cansancio la engañaba. Pero esta vez, la sensación de ser observada era palpable. El chirrido de una puerta antigua rompió el silencio, y a lo lejos, vio una sombra desvanecerse. Esa noche, Carmen encontró un viejo diario debajo de un cajón en la sala de pediátricos. Las páginas eran testimonios desgarradores, relatos de niños desaparecidos que nunca vieron la luz del sol. El horror se apoderó de ella. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa fue la chispa que encendió su resolución. Habló con sus vecinos, pero solo recibió miradas evasivas y murmullos a sus espaldas. La comunidad, que antes parecía un refugio, se convirtió en un laberinto de secretos. La noche siguiente, el terror se volvió más cruel. Al volver a casa, Diego no estaba. El sótano, donde se creía a salvo, se convirtió en una trampa. Cada rincón de la casa parecía tener vida, y el silencio resultaba abrumador. Carmen estaba sola ante una realidad devastadora. El reloj marcaba las horas y a cada tic-tac su incertidumbre crecía. Regresó al hospital, su instinto gritándole que allí encontraría respuestas. En la oscuridad, finalmente se enfrentó a la figura oscura que la había estado acechando. Ante ella, el alma perdida de un niño que había sufrido en aquel lugar le reveló verdades incomprensibles. El espíritu le ofreció una elección: seguir el camino de la justicia o rendirse a la desesperación. Con los ojos llenos de lágrimas, Carmen se encontraba frente a la decisión más aterradora de su vida: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para recuperar a su hijo en un mundo que no para de ocultar sus monstruos? La imagen de su pequeño desapareció, y con ella, la historia apenas comenzaba a desvelar su horror. El aire en el hospital abandonado se tornaba más frío cada segundo, y Carmen sabía que no tenía tiempo que perder. Tenía que encontrar a Diego, y esa voz que había escuchado, la de aquel niño perdido, resonaba en su mente como un eco aterrador. Caminó por el pasillo. Cada paso que daba la acercaba a una oscuridad que no podía ignorar. Las paredes estaban cubiertas de moho y susurros, pero había algo más en ese lugar. Unos ojos invisibles la observaban, y Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces parpadeaban, y ella se aferró a la escoba como si fuera un escudo. Sabía que la figura oscura que había visto antes no era solo una ilusión, algo maligno la acechaba. Al cruzar la sala de pediatría, se detuvo frente al viejo espejo manchado de gravedad. Un reflejo difuso le devolvía la mirada, y en él, pudo distinguir un rostro más. En un instante reconoció la mirada de Diego reflejada en el cristal. Carmen sintió como su corazón se hundía y su pecho se apretaba. «Diego», gritó, su voz resonó por los rincones vacíos. Pero solo obtuvo silencio como respuesta. La desesperación la llevó a abrir el diario que había encontrado. Sus manos temblaban, y cada página le revelaba más historias desgarradoras de niños desaparecidos en el hospital. Los relatos hablaban de un lugar secreto,
un sótano donde se encerraban a aquellos que eran elegidos por la oscuridad. Carmen buscó indicios, un esquema, cualquier dato que la guiara hacia su pequeño. Se detuvo en un párrafo que describía rituales horripilantes, surrealistas en su crudeza, y la conexión con los desaparecidos. De pronto, escuchó susurros que fluían como el viento. Eran gritos apagados de niños, retumbando en su cabeza: «Ven, ven». Carmen cerró el diario y sintió una urgencia incontrolable. Quizás los gritos la llevarían a Diego. Sin pensarlo, comenzó a seguir el sonido, sus pasos resonando en el silencio cada vez más intenso. Al adentrarse en el sótano, el aire se tornó denso. Las sombras se arremolinaban y la tenue luz que emanaba de su linterna era incapaz de disipar la oscuridad absoluta. De repente, un frío sobrenatural la envolvió, y la voz del niño apareció de nuevo, esta vez cerca, más real que nunca: «Ayuda». Carmen, con el corazón latiendo a mil, se acercó. Pero lo que encontró no fue a su hijo, era una figura encadenada, con ojos brillantes llenos de terror y desesperación. Era un niño, pero no el suyo. Con un hilo de voz, le susurró: «Si lo buscas, nunca volverás». El temor se apoderó de ella. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? El niño le indicó un oscuro pasadizo detrás de él, pero no había garantía de que allí encontraría a Diego. Carmen se sintió atrapada entre la esperanza de hallarlo y el pánico por lo que podría perder. En ese instante, el silencio se rompió de nuevo y Carmen escuchó un fuerte golpe detrás de ella. Algo la estaba siguiendo. Disponible, la figura del niño desapareció. Carmen sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El pasillo se estrechaba, y ella se sintió atrapada. No sabía si debía huir o seguir adelante en busca de su hijo. La elección se tornaba cada vez más aterradora. Con el frío invadiendo sus huesos, dio un paso hacia el pasadizo oscuro, pero el sonido de pasos fue más fuerte que el latir de su corazón. Cuando la oscuridad finalmente la envolvió, una voz retumbó detrás de ella: «Te lo advertí». Y en ese momento, comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Podría arriesgarlo todo para salvar a Diego? La desesperación se apoderaba de su mente, y mientras la figura amenazante avanzaba, Carmen no pudo evitar preguntarse si de verdad había forma de escapar de aquel abismo que se cernía sobre ella. El pasadizo se cerró tras Carmen como si tuviera voluntad propia. Un eco sordo resonó en su mente, repitiendo la advertencia del niño. «Te lo advertí». La penumbra fue intensificándose a medida que los pasos detrás de ella se acercaban, rítmicos y persistentes. No era un sonido natural, era el latido de un ser que parecía alimentarse del miedo. Carmen avanzó, aunque sus piernas temblaban con cada paso. Sintió que el pasillo se estrechaba a su alrededor, como si las paredes se relajaran para aplastarla. En su mente, la imagen de Diego se mezclaba con la desesperación del niño encadenado. Dos almas atrapadas, cada una clamando por ayuda, pero ¿cuál era el costo de salvar a uno y perder al otro? La oscuridad la engulló, y las sombras comenzaron a cobrar formas en la pared, danzando a la luz inconstante de su linterna. Carmen intentó concentrarse, buscando alguna señal, algún rastro que la guiara. Fue entonces cuando escuchó un susurro, claro, distinto entre el bullicio del silencio. Carmen, su nombre pronunciarlo era como una caricia helada al principio, pero al instante se volvió una amenaza. Era una voz que conocía, pero no era Diego. Era una voz que había dejado atrás, un eco de su propia historia perdida. «¿Carmen?», dijo, más insistente, pero sus palabras se arrastraban, como si algo se divirtiera con su terror. Sin embargo, su instinto le decía que debía seguir. Con el corazón retumbando, giró y se adentró más en la oscuridad, encadenando pasos temerosos. El frío la devoraba, y con cada latido su ansiedad aumentaba. Así que, en un impulso, corrió. El eco de su propia respiración se unió al sonido de pasos que venían tras ella, pero algo en su pecho le decía que no podía mirarse atrás. Finalmente, Carmen llegó a un espacio más amplio. La luz de la linterna iluminó una sala que parecía estar amurallada en piedras frías, donde una serie de antiguos símbolos y runas estaban esculpidos en las paredes. Se detuvo, hipnotizada. El lugar estaba impregnado de una energía inquietante, como si las paredes conocieran secretos oscuros que llevaban siglos dormidos. Ante ella, un altar se alzaba, y en él había objetos familiares, juguetes rotos, un dibujo de Diego y una pequeña muñeca que había pertenecido a su hijo. Carmen se acercó, el miedo entrelazado con una profunda angustia.
Era esto un tributo a los desaparecidos, un recordatorio de lo que la oscuridad reclamaba. De pronto, escuchó un murmullo serpenteante, como si los juguetes a su alrededor hablaran. Carmen, repetían. Era la voz del niño perdido, pero ahora había más. Eran múltiples, ecos de aquellos que habían sido tomados. Ella se cubrió los oídos, pero los gritos de su espíritu la invadieron, un coro de reclamos desgarradores. Ayúdanos, ven con nosotros. Una sensación de desesperación la ahogó. Sabía que debía elegir. La muñeca, el boleto hacia el otro mundo. Podía, en su afán por salvar a Diego, condenar su propia alma y unirse al coro de esos niños perdidos. Con el corazón en la garganta, una figura apareció en el umbral, difuminándose en las sombras. Carmen la reconoció al instante, era el niño encadenado. Sin embargo, la desesperanza en sus ojos había cambiado por un brillo de advertencia. No lo hagas. En ese instante, Carmen supo que el tiempo se había agotado. La voz que la seguía ahora era un murmullo ominoso, y las sombras comenzaron a estrecharse. Si te vas, jamás volverás. El altar vibró, llamando a su nombre, mientras el frío amenazaba con congelar su ser. Carmen se sintió atrapada. ¿Qué haría? ¿Seguir detrás del susurro de la esperanza, o ceder a la oscuridad que la reclamaba? La elección siempre sería desgarradora, pero en el fondo, entendió que la verdadera oscuridad ya había comenzado a cobrar su precio. Mientras el niño la miraba fijamente, ella sintió que el abismo la llamaba, y su corazón late en un compás marcado por el terror. Antes de que pudiera pensar, un grito ensordecedor resonó y el pasillo comenzó a oscilar. La oscuridad estaba viva, y Carmen sabía que la última oportunidad de salvar a Diego se desvanecía. ¿Qué pasaría al final de ese camino oscuro en el que se había sumergido? La pregunta retumbaba en su mente, mientras su destino se tejía en los hilos de terror y desesperación. El altar tembló con fuerza y un viento gélido recorrió la sala, llevándose la luz de la linterna y haciéndola caer al suelo. La penumbra la envolvió de inmediato, apretando su pecho y oscureciendo su mente con pensamientos tribales. Carmen sintió el terror apoderarse de ella, un miedo antiguo que paralizaba sus movimientos. Carmen. La voz del niño resonó con más fuerza, desgarradora, como una campana que toca a muerte. No mires atrás. Sus palabras se desvanecieron entre las sombras, pero ella sabía que otros pasos se acercaban, clamando por su atención, y su miedo aumentaba con cada sonido. La luna seguía brillando, pero en este lugar ya no era la luz que conocía. Algo oscuro se filtraba desde las piedras, como si los muros estuvieran vivos, respirando en la desesperación de tantos que habían atravesado ese umbral. Sin poder contenerse más, giró para ver a la figura del niño. Era como un susurro difuso, pero su mirada ahora era de terror puro. «Debes irte», gritó, mientras las sombras tras él se retorcían y cambiaban de forma. «No te quedes. No puedes salvarlo». «Ellos vienen». Carmen sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las runas en las paredes comenzaron a brillar, iluminando momentáneamente figuras que parecían moverse, entrelazadas con el sufrimiento y la desesperación. Mentes en pena atrapadas, implorando, llamando a su madre sin saber que habían caído en una trampa. «Yo no me iré», Carmen balbuceó, tragando el miedo amargo que se apoderaba de su voz. «No puedo dejarlo». Con un pulso entrecortado, se acercó al altar nuevamente. La muñeca, con ojos negros y vacíos, parecía mirarla con insistencia, mientras el dibujo de Diego se difuminaba en la bruma del tiempo. «Recuerda», susurró el niño encadenado. «No es solo Diego. Puedes perderte tú también». La advertencia lo cruzó como un destello, una risa distante resonó en la habitación, un eco cruel que provenía de las sombras. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se volvió hacia el sonido y allí en la penumbra, una figura emergió lentamente. Era una mujer, su rostro pálido y cubierto de cicatrices como un mapa de dolor. «Tú también deseabas volver», dijo con una voz que sonó como el crujido de hojas secas. «Aquí las almas se enfrentan a sus deseos. Ellos se llevan lo que más amas». Carmen se sintió atrapada en un juego macabro. ¿Era eso el destino que le esperaba? Si decides quedarte, tendrás que olvidar. Olvidar todo. La mujer estiró la mano con una sonrisa burlona y fría. Carmen, escapa. El niño encadenado estaba ahora más cerca, estirando su mano hacia ella con una desesperación palpable. Si te quedas, serás el próximo sacrificio. Un grito desgarrador provino del fondo de la sala.
Carmen reconoció la voz de Diego y su corazón se rompió. Corrió hacia el altar en lugar de salir, decidida a salvarlo a cualquier costo. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, sus formas cambiando, arremolinándose como un torbellino voraz. Al acercarse, un frío intenso la golpeó, y sintió como las manos etéreas de los perdidos la rodeaban. ¿Qué has elegido, Carmen? La mujer rió nuevamente. ¿El sacrificio, o volver por él? Todos aquí deben sufrir. Carmen tomó la muñeca y cerró los ojos, dispuesta a enfrentar su destino y proteger lo que aún le quedaba de su historia. Pero la oscuridad creció hasta el punto de abrumarla, y en esa fracción de segundo, comprendió que la elección que había tomado podría llevarla a la locura o a la salvación. El murmullo se intensificó, y al abrir los ojos, se vio sumergida en un mundo distorsionado, donde todos los ecos de aquellos que habían pasado antes que ella la miraban desde la penumbra, esperando la respuesta a su terrible elección. Debes decidir, Carmen. La realidad se estremece al borde de tu voluntad. Carmen sentía el peso de la oscuridad a su alrededor, y a medida que luchaba contra el terror, una nueva verdad emergió en su mente. ¿Era ella la próxima en perderse para siempre, o podría romper el ciclo? Las sombras parecían reír, pero en su corazón latía la determinación. Lo que le esperaba era aún más aterrador de lo que nunca pudo imaginar. Un grito resonó en la distancia, y Carmen comprendió que su destino ahora estaba interconectado con otros, su vida atada a un secreto mayor, un secreto que debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Y en ese instante de revelación, la sala se sumió en una oscuridad aún más profunda. Las sombras giraron alrededor de Carmen, danzando en un vaivén inquietante, como si disfrutaran de su desasosiego. Ella, apretando la muñeca que llevaba en las manos, sintió el peso pesado de la decisión que había tomado. El eco del grito de Diego todavía resonaba en su mente, una llamada desgarradora que bombeaba pánico en su corazón. ¿Qué has hecho? La mujer se acercó, su risa resonando como un trueno. ¿Te has atado a este lugar, a estas almas? Quieres salvar a uno, pero ¿qué tal si pierdes más de lo que crees? Carmen avanzó un paso, resuelta, y el altar se iluminó por un instante, revelando un instante de claridad en medio de la locura. En ese fulgor, vio figuras atrapadas, sus rostros difusos llenos de dolor, y en el centro, el rostro de Diego, pálido y angustiado. Su pequeño cuerpo estaba encadenado a lo que parecían raíces de un árbol muerto, como si la tierra misma lo hubiera reclamado. ¡Diego! Carmen gritó, su voz quebrada. Pero, al instante, las sombras se acumularon a su alrededor, creciendo más oscuras, como si la furia de las almas atrapadas intentara aplacar su grito de desesperación. Tu hijo es solo una parte de este juego, el precio que debes pagar, murmuró la mujer, mientras su rostro ahora se transformaba en una mueca siniestra. Eres solo otra alma, Carmen. Solo otra. Y aquí, el deseo se convierte en tu peor enemigo. Las palabras de la mujer comenzaron a envolverla como una serpiente, y el aire se volvió más pesado, aplastando su voluntad. Carmen sintió como la línea entre su realidad y estas sombras se desdibujaba, como si cada aliento que tomaba robara un pedazo de sí misma. ¿Qué deseas?, preguntó de nuevo la mujer, su tono ahora suave, casi seductor. ¿Salvar a Diego, o ser libre? Cada decisión quita lo que más amas. ¿Elige? Carmen, temblando, cerró los ojos. En su mente, la imagen de su hijo se volvía cada vez más borrosa, y el eco de su risa se mezclaba con un clamor desgarrador de almas en pena. ¿Qué era más importante? ¿La vida de Diego o su propia existencia? La culpa pesaba como una roca en su corazón. No, gritó, y sin pensar, se lanzó hacia el altar, donde estaban las raíces que ataban a su hijo. La muñeca brilló entre sus manos, pulsando como si respondiera a su desesperación. Al apretar el juguete, una luz intensa emergió y las sombras comenzaron a retroceder, aullando en feroz resistencia. ¿Qué haces?, la mujer chilló, su rostro retorcido de furia. No puedes romper el ciclo. Las raíces empezaron a desprenderse, crujiendo y desgarrándose, y el grito de Diego se volvió más fuerte, una mezcla de terror y esperanza. Carmen, la voz resonó, ahora clara como el agua. ¡Ayúdame! Y en esa voz, Carmen sintió como el vínculo que la ataba a él se reforzaba. Pero a su alrededor, las sombras comenzaban a fruncir el ceño, en un movimiento pendular de desdén hacia su intento de salvación. La luz de la muñeca brillaba como un faro y con cada destello, los murmullos de las almas perdidas se convertían en un clamor terrorífico. Síguelo,
Carmen. No dejes que ellos te atrapen, susurros la rodeaban, pero el pánico comenzó a crecer en su interior. En medio del caos, un pensamiento surge: si lograba romper la atadura de Diego, ¿podría ella escapar también? De pronto, el suelo tembló violentamente bajo sus pies, las sombras rugían con odio y la luz del altar se volvía cada vez más intensa, pero justo cuando sintió que estaba a punto de liberar a su hijo, la mujer lanzó su mano al aire. «Serás la próxima, Carmen. Nadie escapa de aquí». En ese instante, las sombras arremetieron con tal furia que un viento gélido envolvió todo, desgarrando la luz y haciendo que el corazón de Carmen se detuviera por un instante. La oscuridad se abalanzó sobre ella, llevándose todo a su paso, y en el último segundo, un resplandor desgarrador iluminó su camino, mientras sentía que todo se desvanecía a su alrededor. «Has elegido el sacrificio», murmuró la mujer, su risa resonando en la penumbra. «Solo el tiempo lo dirá». La penumbra se tragó todo, y con un giro aterrador de la realidad, Carmen supo que su historia apenas comenzaba. El ciclo no solo estaba roto, estaba a punto de revelarse un secreto que nadie debió conocer, una verdad que cambiaría todo lo que creía saber que le esperaba en esta nueva oscuridad. El viento gélido se desvaneció tan rápidamente como había llegado, y Carmen se encontró de pie, en medio de un espeso silencio. Sus ojos se ajustaron a la penumbra que la rodeaba, pero las sombras parecían haber tomado un nuevo aire de inquietante calma. Ya no danzaban, ahora acechaban. «Diego», su voz tembló, tragándose el eco de su propia llamada. No había respuesta, solo el sonido sutil de la humedad acumulándose, como si la propia tierra respirara. Cada segundo parecía estirarse en la inminente oscuridad, como si el tiempo quisiera devorarla. De repente, la muñeca en sus manos comenzó a vibrar de nuevo, pulsando con una energía desconocida. Carmen la miró, y en la penumbra comenzó a notar formas familiares entre las sombras. Las figuras atrapadas se proyectaban en la negrura, sus rostros retorcidos mientras estiraban las manos hacia ella, como si toda su desesperación intentara alcanzar un pedazo de la luz que la rodeaba. «Carmen», la voz de Diego cortó el silencio como una navaja. Se materializaba en la oscuridad, suave pero con un tinte de pánico. «Por favor». La desesperación golpeó su pecho. Formen distantes de la mujer continuaban susurrando promesas y amenazas en su mente, mientras la muñeca giraba en su mano, ahora caliente, como si le diera directrices que temía seguir. El miedo se filtró en su corazón, reverberando con cada latido. De pronto, el suelo comenzó a vibrar de nuevo, pero esta vez, en lugar de la furia desesperada de antes, era un latido rítmico, casi como el de un corazón. Las sombras se agitaron, saltando hacia adelante, arrastradas por una corriente de energía oscura que parecía alimentarse de su desesperación. «No. No puedo». Carmen gritó, pero su voz se perdió, casi ahogada por la resaca de sombras que se acercaban más. Cada figura de dolor la miraba, sus ojos vacíos llenos de una tristeza inescapable. Eran las almas que la mujer había mencionado, condenadas a vagar en este inquietante limbo. Carmen sintió el sudor frío deslizándose por su espalda, y sin pensarlo, miró la muñeca. «¿Qué debo hacer?», anhelaba una respuesta, pero la muñeca seguía zumbando sin cesar, como si también ella estuviera atrapada entre dos mundos. En ese instante, una nueva voz emergió, más profunda y resonante. «Para salvar a tu hijo, debes descubrir el oscuro secreto que une a estas almas, solo así podrás romper la maldición». Era un eco de esperanza mezclada con horror, un dilema que la sacudió. «¿Qué secreto?», Carmen exigió, pero el timbre de la voz se deslizó entre las sombras, dejando más preguntas que respuestas. En un momento de valentía, se armó de determinación. Sabía que no podía rendirse. Con cada paso que daba hacia adelante, las manos de las almas atrapadas ofrecían un impulso, un brillo de esperanza. La luz de la muñeca seguía brillando, iluminando un camino entre la densa oscuridad. Histérica, comenzó a hablarles. «¿Qué sucedió? ¿Por qué están aquí?». Su voz resonó como un eco entre la negrura, dándole vida a las sombras que la rodeaban. Las figuras comenzaron a susurrar, formando una cacofonía de lamentos. Uno a uno, las historias de traición y sufrimiento comenzaron a entrelazarse, revelando un oscuro entramado de secretos. Cada alma compartía un fragmento, sus relatos fluyendo, revelando que antes de ser prisioneras, habían sido parte de los sacrificios necesarios para mantener a raya a la oscuridad. «Ella, la mujer, se alimenta de nuestras almas», dijo una voz temblorosa. «Los atrapados alimentan su poder, todos hemos pagado el precio».
La revelación cayó sobre Carmen como una losa pesada. Las sombras comenzaron a moverse, y con cada palabra, más figuras emergieron del abismo, creando una ola de desesperación creciente. Debes actuar antes de que. Un grito desgarrador interrumpió las advertencias. Carmen. Rápido, por favor. La voz de Diego resonó otra vez, su angustia penetrando a través de la niebla oscura y recordándole que estaba en una carrera contra el tiempo. Carmen miró alrededor. El aire se tornó más pesado, los murmullos entre las sombras se convirtieron en gritos, amenazando con arrastrarla a la oscuridad. En ese instante, la muñeca brilló aún más intensamente, iluminando el camino hacia un centro de actividad frenética. Combina las energías. Ellas pueden liberarme, gritaron las almas. Carmen sintió el peso de su destino cernirse sobre ella, una decisión que no solo afectaría su propio futuro, sino el de su hijo y todas las almas condenadas. La luz se deformaba intensamente, creando una puerta entre dos mundos. Pero el tiempo se evaporaba y las sombras estaban a punto de devorarlos a todos. Actúa, Carmen, resonó la voz de Diego, mientras el abismo a su alrededor amenazaba con consumirla. La oscuridad rugía, y una mente aterrorizada enfrentaba un nuevo dilema en la encrucijada entre la luz y las sombras. Las sombras, cada vez más implacables, exigían su sacrificio. En ese instante, lo entendió. Sabía que la elección que haría definiría no solo el destino de su hijo, sino también el de todas las almas conectadas a este oscuro secreto. ¿Tendría la fuerza para desechar su propia vida por un amor que nunca dejaría de luchar? ¿O seguiría el ciclo del terror, condenando a todos de nuevo? La respuesta estaba colgando en la bruma oscura, justo al alcance de su mano. Sin embargo, el verdadero horror estaba por revelarse. ¿Qué sucedería si fuera ella quien estuviera atada al secreto más oscuro de todos? La luz de la muñeca siguió brillando, un faro en medio de la tormenta oscura que la rodeaba. Carmen podía sentir el tirón de las almas, como si su propio destino estuviera entrelazado con el de ellas. Dame fuerza, suplicó, apretando los ojos, intentando recordar la cara de Diego, su hijo, el motivo por el cual estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Carmen. Cuidado, gritó una de las voces, pero fue demasiado tarde. Una sombra grotesca se abalanzó sobre ella, atrapándola en un abrazo helado que le robó el aliento. Era una figura esquelética, con una sonrisa retorcida que hacía eco de 1000 sufrimientos. Eres parte de nosotros ahora, susurró, su voz un susurro helado que se arrastraba por la piel. Carmen luchó, pero la presión aumentaba, como si la oscuridad quisiera hundirla en el mismo abismo del que intentaba escapar. En un acto de desesperación, levantó la muñeca, el resplandor brillando intensamente mientras pronunciaba: «Libérame a mis seres queridos». Una ola de energía vibrante se extendió desde la muñeca, aunque la sombra apretaba con todas sus fuerzas. La explosión de luz hizo que las sombras retrocedieran, un rugido de ira resonó en la oscuridad. «No puedes romper esto», gritó la figura, pero Carmen no se rendiría. En un súbito acto de valentía, concentró su energía en la muñeca, forjando un vínculo con los espíritus. «Quiero liberarlos. Quiero salvar a Diego». El resplandor brilló más intensamente, y las almas comenzaron a emitirse de sus prisiones oscuras, danzando alrededor de Carmen en un torbellino de luz y desesperación. Una risa burlona resonó en la distancia: «Son solo fragmentos. No pueden hacer nada». A medida que las almas resonaban con la fuerza de su dolor, Carmen sintió que sus gritos se convertían en un canto, empujándola hacia adelante. Esa melodía, aunque escalofriante, infundió en ella una determinación que nunca había conocido. «Juntos. Juntos podemos romper la maldición», exclamó, levantando su mano y agitando la muñeca con fuerza. La figura se retorció, sus rasgos comienzan a desvanecerse bajo el poder convocado por la luz de la muñeca. «No». Un grito de furia atravesó la oscuridad, pero las sombras, incapaces de tolerar el destello de esperanza, comenzaron a desmoronarse. Con cada alma liberada, Carmen sentía que la conexión con Diego se fortalecía, un hilo de amor que desafiaba la oscuridad misma. «¿Ya? Ahora es tu oportunidad», gritaron las almas, unidas en su desesperado deseo de escapar. La voz resonó en su mente, recordándole las palabras del misterioso eco. Este oscuro secreto, la clave para liberar a su hijo, y así lo entendió. Había algo que debían desatar. «Unan sus fuerzas», ordenó. Carmen cerró los ojos, recordando cada rostro,
cada mirada de dolor que había visto. En su corazón, sabía que debía enfrentar lo que tanto había temido. Dejamos que la oscuridad nos consuma, pero ahora, nosotros tomamos el control. Las almas comenzaron a vibrar con la misma energía, unidas en un último esfuerzo de unidad. Los ecos de su desesperación se elevaron, el resplandor estalló de la muñeca, convirtiéndose en un torbellino brillante que fusionó todas las almas. En ese instante, Carmen sintió que algo la atravesaba, un latido pulsante que expandía su ser hasta el límite de su resistencia. Pero algo oscuro acechaba en el fondo, más allá de todo esto. Esto no ha terminado, Carmen, resonó aquella voz profunda y resonante, burlona y llena de un poder sombrío que la envolvió. El aire cambió, el tiempo se detuvo en ese anhelo desesperado por la libertad. Carmen sabía que un nuevo horror surgía, uno que podía acabar no solo con su vida, sino con el espíritu de todos. En sus instantes de éxtasis, la sombra se movía, amenazadora, esperando el momento oportuno para atacar. Todo lo que las sombras buscan es un nuevo sacrificio, advirtió un alma a su lado, el temor reflejado en sus ojos. Carmen se enfrentó a la oscuridad que, a pesar de los vientos de esperanza que soplaban, prometía no rendirse sin luchar. ¿Qué harán con nosotros?, preguntó, sintiendo su corazón latir con fuerza, previendo el horror que aún estaba por desatarse. Con una sonrisa maliciosa, la sombra se alzó, dejando tras de sí preguntas inquietantes que resonarían en la penumbra. No pueden escapar de lo que hay dentro de ustedes. Y con aquellas palabras, la estela de oscuridad se fragmentó, anticipando la llegada de un horror sin precedentes que ya comenzaba a dibujar su silueta en la penumbra. ¿A qué estaban realmente atados los secretos y las almas que una vez fueron? ¿Tendría Carmen el poder para enfrentarse a esa oscuridad que parecía reflejar su propio corazón? El torrente de luz crepitaba a su alrededor, cada destello llenando la caverna con una esperanza tenue que contrastaba con la sombra que danzaba en las esquinas más oscuras. Carmen, aún aferrándose a la muñeca, sentía como la energía vibrante aumentaba en su pecho y sus manos, como si cada alma liberada quisiera elevarse más allá de su sufrimiento. No se detengan, gritó mientras la furia de la sombra se palpaba a su alrededor, intentando convertir la esperanza en desesperación. La figura esquelética se retorcía, sus ojos inyectados de furia y odio fijos en ella. Te llevaré de vuelta a la muerte, Carmen. Nunca lo olvides. Carmen sintió el escalofrío recorrer su cuerpo. No me puedes atrapar, respondió con voz temblorosa, pero firme, mientras luchaba por concentrarse en la luz que emanaba de la muñeca. No seré otra víctima más. De repente, un grito desgarrador resonó y Carmen vio algo que la atrapó por completo, un espectro se desprendió de la sombra mágica y se precipitó hacia ella. Sus rasgos eran familiares, pero desdibujados por el dolor. Mamá, era la voz de Diego, perdida en un mar de desespero y sufrimiento. Diego, su pecho se apretó, y la luz de la muñeca comenzó a oscurecerse, como si su conexión con él se desvaneciera. Cada instante en que la figura espectral se acercaba, la sombra se hacía más fuerte. Carmen no podía permitir que eso sucediera. Recordó las risas de su hijo, los momentos compartidos, su amor incondicional. No, no te dejaré ir, murmuró, con llanto cerrando los ojos, dejó que la angustia se transformara en fuerza. La luz de la muñeca se intensificó una vez más, desafiando a la sombra. No me llevarás contigo, su grito resonó, desatando un torrente de recuerdos que llenaron la caverna. La imagen del niño sonriendo con su balón, sentados al atardecer, esas memorias hicieron que la energía aumentara. La sombra vaciló, su forma se retorcía por la empuje del amor que invocaba. Libéralos, una de las almas suplicaba, pero también debes enfrentar tu propia oscuridad. Carmen se sintió rodeada de las voces de sus seres queridos, un murmullo creciente que llenaba de esperanza, pero también de temor. Tú eres quien se aferra al dolor, quien no quiere soltar el pasado. La sombra huyó, burlándose, y su voz resonó como un eco infinito en la caverna. ¿Pretendes que el dolor se apague con recuerdos? No permitiré que me defines. Carmen reafirmó, más decidida que nunca. La luz chisporroteaba en su mano, ahora tan vibrante que hacía temblar las sombras. Comenzó a hablar, cada palabra pronunciada con la fuerza de sus ancestros, convocando a todos los espíritus que habían sufrido a su lado. Cuando terminó, la figura oscura tembló, como un reflejo de sus propios miedos manifestándose. Se tornó más errática, un murmullo de ira cuanto más podía resistir. La presión aumentaba,
el aire se volvía denso y difícil de respirar. Algo en su interior supo que había una verdad a la que enfrentarse. Un secreto que había escondido, una culpa que la consumía. Era el peso de no haber podido proteger a Diego, de haberlo perdido. ¿Es eso lo que deseas? Seguir sintiendo el vacío de mi amor, gritó, desafiándola. ¿Y qué harás al respecto, madre? El vínculo que nos une es lo que te consume. La sombra lanzó una carcajada que resonaba con 1000 ecos. Podría perderla de nuevo, y en ese instante Carmen comprendió. No podía luchar contra lo que la había dañado, ella misma debía liberarse. La decisión tomó forma, dejar ir el pasado y abrazar lo que vendría. Es hora de soltar, de liberarte y liberarme, exclamó, elevando la muñeca. La luz estalló con fuerza, y en la caverna, toda la oscuridad se retiró un instante, como si todo estuviera contenida en una burbuja. La sombra chilló, fragmentándose en una serie de destellos que iluminaban el lugar. Te enfrentaste a tu miedo, Carmen, la voz de un alma resonó a su lado, pero el verdadero reto está por venir. Carmen parpadeó, sintiendo que su corazón latía con fuerza descontrolada, mientras las luces comenzaban a desvanecerse. El rostro de Diego apareció ante ella, la expresión tan triste que el alma de Carmen se partió. Mamá, aún no ha terminado. Justo antes de que todo se envolviera en un destello brillante, la sombra lanzó su golpe final, amenazando con arrastrarla de vuelta al abismo, y Carmen sintió que el suelo se despeñaba bajo sus pies. ¿Qué te espera dentro de ti?, resonó una voz en sus pensamientos mientras la oscuridad la envolvía. Su grito se perdió en el eco de un nuevo horror, un misterio a descubrir, una oscuridad sin fin que la reclamaba. La oscuridad la abrazó con fuerza, como si tentara a Carmen a rendirse. Cada grito de ayuda resonaba en su mente, en un eco interminable. No puedo caer de nuevo, pensó con desesperación, luchando por enfocarse. Mientras caía, la luz de la muñeca titilaba, tan pequeña y lejana, pero aún viva. Debía encontrarla. De repente, una grieta se abrió infligiendo una luz tenue, una salida hacia algo. Carmen extendió la mano, sintiendo como el aire frío la rodeaba, cortante como la memoria de su pérdida. ¿Era un camino hacia la redención o solo un nuevo engaño? Al aterrizar, se encontró en un espacio diferente, oscuro y húmedo, con las paredes hechas de una piedra negra, cuya superficie brillaba como si tuviera sus propias lágrimas. El ambiente era pesado, y el olor a moho y descomposición llenaba sus sentidos. La situación era irreal. ¿Dónde estoy?, murmuró, intentando recordar el camino que había tomado y su propósito. Con cada paso que daba, el susurro del pasado crecía, llamándola por su nombre, desnudando sus miedos más profundos. Carmen ven sonó una voz, profunda y melodiosa, como un murmullo de la oscuridad misma. Se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza. Era la voz de Diego o tal vez algo más. Diego, gritó, pero sus palabras fueron tragadas por el silencio. A su alrededor, las sombras comenzaron a cobrar forma, modos de sufrimiento y dolor que parpadeaban intermitentemente. Eran aquellos que habían partido, pero que nunca se liberaron. El dolor puede ser eterno, decía una sombra, la culpa se aferra como un león hambriento. Enfrenta tus demonios, Carmen. ¿Por qué no puedo dejar de sentirlo? Carmen se encontró hablando en voz alta, a las sombras más que a sí misma. Siempre estaré rota sin él. Tu amor lo retiene aquí, pero también te atrapa a ti, respondieron rasgos distorsionados que superponían dolor y ternura. Su recuerdo se convierte en prisión. Para liberar su alma, primero debes liberarte a ti. Carmen cerró los ojos, intentando recordar las risas de Diego, el brillo de su mirada, pero cada recuerdo estaba teñido de tristeza. El abismo de arrepentimiento se abría a su alrededor. No puedo seguir así, gritó desgarradoramente. Entonces hazlo. Otra sombra se adelantó, con ojos vacíos que parecían atravesarla. Rompe el ciclo. Solo así podrás encontrar la paz. Su respiración se aceleró. Entre la angustia y la rabia se levantó un nuevo desafío. Carmen no podía aferrarse más a eso. Era hora de enfrentar la verdad. No más, susurró, temblando de miedo. Ya no más dolor. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, como un torbellino. La imagen de Diego apareció de nuevo, atada a sus miedos. Mamá, dímelo, ¿dónde te perderás hoy? La pregunta perforó su pecho. ¿Dónde estoy? La angustia se convertía en un eco sordo. Diego.
Aquel grito se unió a los otros, pero esta vez, algo en su interior se agitó. La luz de la muñeca volvió a arder, como si respondiera a su llamado. ¡Libérame! La frase echó raíces en su pecho. La culpa y el amor peleaban en su corazón, un tira y afloja desgarrador sin pensarlo más. Carmen cerró los ojos y dejó que su voz se elevara, dejando escapar el peso de su alma. Te amo, Diego, pero debo dejarte ir para seguir adelante. Las sombras comenzaron a gritar, una mezcla de terror y liberación. Ruidos ensordecedores llenaron el aire, pero Carmen mantenía su enfoque. Soy más que esta culpa. Un estallido de luz iluminó la caverna, mientras todo lo oscuro se retorcía, y un destello surgiendo de su pecho parecía atraer a las almas perdidas. Pero en un giro inesperado, las sombras comenzaron a retirarse, y la voz de Diego se escuchó entre el tumulto. Mamá, no olvides que tus miedos también pueden volver. No todo será tan fácil. La luz se desvaneció, el caos se apoderó de la caverna, y Carmen sintió un profundo vacío que la rodeaba. En el horizonte, una puerta se abría, pero el aire pesado le advertía que algo más acechaba en la oscuridad. ¿Qué es lo que realmente debo enfrentar? Este pensamiento la abrumó mientras el eco del pasado la seguía, amenazando con arrastrarla de vuelta. La pregunta resonaba, clara y contundente, mientras el camino se oscurecía ante ella, dejando al descubierto una nueva oscuridad que la esperaba, y con el corazón en un puño, Carmen se dio cuenta con pavor, el verdadero terror apenas comenzaba. La oscuridad la abrazaba, pero Carmen se mantenía firme. Había enfrentado sus miedos, desnudado su alma en busca de Diego, y al hacerlo, había despertado a un mal antiguo. La caverna vibraba con una energía perturbadora, un eco de desolación que arremetía contra su determinación. Pero sabía que lo que más amaba estaba en juego. La luz de la muñeca brillaba tenuemente, la única conexión con su hijo. Diego pronunció su nombre, con la voz empapada de amor y desesperación. La respuesta llegó en forma de un eco, una suave melodía que parecía salir de las paredes mismas. Las sombras estaban inquietas, nuevamente agolpándose a su alrededor, pero esta vez, Carmen podía ver tras de ellas. Eran almas perdidas, atormentadas, en busca de redención. Carmen, la voz de Diego resonó, clara y llena de ansias. No te detengas. Era una llamada que reavivaba su valor. Sus ojos recorrieron la caverna. El camino hacia adelante se tornaba siempre más denso, pero ella podía sentir que había una salida. Debía romper el ciclo, debía llevar a las almas atrapadas hacia la luz. Debo hacerlo, pronunció, con una firmeza renovada. Por ti, hijo. Y aunque su corazón latía con fuerza, Carmen sintió una oleada de amor que la llenaba de determinación. El golpe del terror ya no tenía el mismo efecto. Ella lucharía, caminó hacia el centro de la caverna, donde la luz de la muñeca comenzaba a brillar intensamente. Era un pulso, un latido compartido de amor y desesperación. Cada paso que daba, las sombras daban un paso atrás, como si temieran la luz que emanaba de su determinación. Las almas atrapadas se hicieron más presentes, sus rostros fantasmales reflejando dolor, pero también un destello de esperanza. ¡Libérense! Está en ustedes, gritó, y con cada palabra, el aire a su alrededor se encendía. Las almas murmuraron, un eco de respuestas resonando en la penumbra. Por fin, alguien escucha. Los ecos aumentaron, creando un coro doloroso que retumbaba en la caverna. Se tornó en un canto, un deseo unificado por liberarse de sus ataduras. Carmen sintió que el terror que alguna vez la inmovilizó se desvanecía, transformándose en un aliento de vida. Juntos podemos hacerlo. Juntos podemos enfrentar a la sombra. Alzó la muñeca en el aire, la luz chisporroteaba mientras las sombras retrocedían aún más. Los rostros de los niños perdidos se fueron uniendo a su causa, guiados por la misma llama de esperanza que antes había titilado en su pecho. Nunca más seremos un sacrificio, resonó la voz de un niño entre los murmullos, y los presentes se unieron en un grito de triunfo. Carmen sintió la energía pululando, creciendo, convirtiéndose en un torrente de luz. Libérame a mí y a los demás. No hay lugar para ti aquí. Las sombras comenzaron a agitarse, retorciéndose como serpientes enredadas. La figura esquelética apareció nuevamente, enfurecida por la unión de las almas. No lo permitiré, gritó, lanzándose contra Carmen. El tiempo se detuvo. En un último intento,
Carmen levantó la muñeca, y con un grito desgarrador, reunió todo su amor, su dolor y su determinación. Nunca más. Dejo ir el pasado, dejo ir el dolor. Una luz brillante estalló desde la muñeca, envolviendo a la caverna en una esfera de resplandor. La sombra intentó escapar, pero fue demasiado tarde. La luz la tragó, absorbiendo su esencia oscura y gritos de furia llenaron el aire, un instante, dos, y luego, un gran silencio. La caverna ahora estaba iluminada por una luz suave, cálida. Las sombras se desvanecieron, dejando atrás un rastro de susurros. Carmen, caída de rodillas, sintió como el peso se aligeraba, como el abismo que la había devorado empezaba a cerrar. Las almas de los niños se agruparon a su alrededor. Gracias, murmuraron, y uno a uno comenzaron a elevarse hacia la luz, dejando atrás el sufrimiento. Diego. Carmen gritó, y en ese instante, su hijo apareció ante ella, su pequeña figura brillante con alegría. Mamá. Su risa resonó en el aire como música. Carmen corrió hacia él, abrazándolo con la fuerza del amor que creía perdido. No dejé de luchar, te prometí que te encontraría. Lo sé, mamá, respondió Diego, sonriendo con claridad. Ahora estamos juntos, libres. Las almas próximas aún danzaban en la luz como estrellas etéreas. Una sensación de paz abrumadora llenó la caverna. Carmen miró a su alrededor. El lugar, una vez aterrador, ahora brillaba con una luz apacible. Era como si el espacio en sí respondiera a su liberación y a la de todos los que habían sufrido. ¿No hay más sombras?, preguntó, sintiéndose ligera. No, mamá, respondió Diego. Este es un nuevo comienzo. Y así, con el corazón rebosante, caminó hacia la salida junto a su hijo. Las sombras habían sido derrotadas, una niebla desapareciendo en el horizonte. Cuando finalmente cruzaron el umbral, la luz del sol les dio la bienvenida. La vida al otro lado se sentía renovada, llena de promesas. Carmen dejó escapar un suspiro de alivio, finalmente libre, finalmente junto a Diego. La verdad había salido a la luz, y con ella, una nueva historia comenzaba. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y, por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.